El rugido del martillo neumático, el silbido de las grúas, el eco de los cascos en la obra, todo parecía avanzar hacia ese sueño azulgrana de volver al Camp Nou renovado. Pero detrás del ruido, entre los plásticos y vigas del estadio que mañana debe brillar, había otro sonido, el silencio de los trabajadores que no podían gritar por miedo. Porque cuando un proyecto como el de las obras se convierte en el símbolo de un renacer para el club, también corre el riesgo de olvidarse de las personas que levantan ese sueño. Y, culé, esa parte difícil de ver acaba emergiendo ahora con fuerza. Más de 50 despidos de trabajadores sin papeles, en la obra del Camp Nou, se convirtieron en manifestación, en fotos, en denuncias y en una mancha que amenaza con opacar parte de la ilusión. En la mañana del martes se vieron los rostros, decenas de operarios, muchos de ellos extranjeros, que trabajaban jornadas interminables, 12 horas, días, semanas, sin contrato, sin alta en la seguridad social. Las empresas adjudicatarias de la obra del estadio, las subcontratas y subsubcontratas, están en el centro del foco. El sindicato Comisiones Obreras, salió a la calle para denunciar la irregularidad. No tienen papeles, decía el titular. Y en medio del barrio del Escorts, el Camp Nou dejaba de ser solo un estadio para convertirse en espejo de una contradicción, un club que aspira a lo más alto y unas obras que parecen olvidarse de lo más esencial. Y mientras tanto, en las oficinas del club, en las cámaras de los móviles de los manifestantes, en las redes, se levanta una pregunta pesada. ¿Hasta qué punto es responsable el club de lo que ocurre en la cadena de contratas de su obra más emblemática? Porque el Barça, es cierto, es dueño del estadio, es quien firma los contratos, es quien aprueba los pliegos. Pero también es cierto que una parte de esa obra depende de empresas que subcontratan sin control suficiente. Y ahí, culé, está el problema. Porque cuando hablamos de poner en marcha un estadio del siglo XXI para un club del siglo XXI, no basta con diseño y tecnología, también hay que garantizar que quienes lo construyen tienen derechos. Hoy, el Camp Nou no es solo escenario de goles y cánticos, también es escenario de protestas, de reivindicaciones y de tensiones. Y la imagen de esos trabajadores delante de la puerta principal, pidiendo readmisión, cotización y regularización, duele. Duele porque se mezcla la grandeza del club con la vulnerabilidad de personas que solo querían un sueldo digno. Y porque, al final, el barcelonismo se define por valores, justicia, solidaridad, orgullo. Y cuando esos valores parecen en riesgo, el escudo pesa más que nunca. Las imágenes, culé, fueron tan claras como dolorosas. En la calle Arístides Maillol, frente al Spotify Camp Nou, un grupo de trabajadores se manifestaba con chalecos fluorescentes, pancartas improvisadas y voces rotas por la indignación. Algunos de ellos llevaban semanas sin cobrar. Otros, directamente, habían sido despedidos sin aviso, después de meses trabajando en condiciones que rozan lo inhumano. Y lo más duro, muchos no tenían papeles. Trabajaban en situación irregular, sin contrato, sin seguro, sin derechos laborales. 50. Ese es el número que se repite entre los sindicatos y las asociaciones de apoyo a migrantes. 50 historias distintas, pero con un patrón común. Hombres jóvenes, venidos de América Latina, África y Asia, que veían en la obra del Camp Nou una oportunidad para salir adelante. No buscaban privilegios, solo trabajar, ahorrar, construir con sus manos el estadio más moderno de Europa. Y sin embargo, acabaron siendo los primeros en caer cuando alguien decidió limpiar la plantilla antes de una inspección. Porque sí, culé, según denuncian desde Comisiones Obreras y la Asociación de Trabajadores sin Papeles de Barcelona, estos despidos llegaron justo después de que se anunciara una inspección de trabajo en las obras. Una coincidencia demasiado conveniente. Las subcontratas, empresas medianas y pequeñas que reciben encargos de la constructora principal, fueron señaladas directamente. Algunas ni siquiera tenían sede física visible, otras actuaban como intermediarias, y todas ellas, según las protestas, se aprovecharon del vacío legal para emplear a personas sin documentación en regla. Y claro, el eco fue inmediato. Los vecinos del barrio del Escorts, acostumbrados estos meses al ruido de las obras, se encontraron con algo más fuerte, el ruido de la injusticia. Los cánticos de los trabajadores resonaban en las calles. «No somos invisibles», gritaban. Algunos vecinos se unieron, otros miraban en silencio, otros grababan con sus móviles. Pero todos, culé, sintieron lo mismo,
una mezcla de vergüenza y rabia al ver que el estadio que tanto esperan se construye sobre una historia que no debería repetirse en pleno 2025. Desde el club, la reacción fue rápida pero fría. Un comunicado breve, en el que el FC Barcelona afirmaba que no tiene relación contractual directa con las personas afectadas y que exigirá explicaciones a las empresas adjudicatarias. Pero eso no calmó los ánimos. Porque los manifestantes no pedían excusas, pedían soluciones, que se les pagara lo que se les debe, que se regularizara su situación y, sobre todo, que no se les tratara como material desechable. Y aquí, culé, entra en juego una reflexión incómoda. El Barça es más que un club, lo sabemos. Es un símbolo de identidad, de valores, de justicia social. Pero cuando el escudo se mezcla con intereses empresariales, con grandes proyectos de construcción, con licitaciones multimillonarias, la línea entre la ética y la economía se vuelve difusa. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Porque más allá de si el club sabía o no lo que pasaba, la pregunta es, ¿cómo es posible que nadie lo detectara antes? Los sindicatos acusan a las empresas principales de mirar hacia otro lado. Aseguran que los trabajadores sin papeles realizaban tareas peligrosas, a menudo sin el equipamiento adecuado, en turnos dobles, bajo una presión constante por los plazos de entrega. Todo por un salario muy por debajo del convenio del sector. En otras palabras, el Camp Nou se levanta con el esfuerzo invisible de quienes no aparecen en las fotos de inauguración. Y mientras tanto, en las redes sociales, la indignación crece. Muchos culés sienten que esta situación ensucia la imagen del club. No porque el Barça haya dado una orden directa, sino porque todo lo que ocurre bajo el nombre del Camp Nou lleva implícita su responsabilidad moral. El estadio es su casa, su identidad, su legado. Y cuando algo así pasa dentro de su proyecto, aunque sea indirectamente, el impacto reputacional es inevitable. Los trabajadores, sin embargo, no se rinden. Han dicho que volverán a manifestarse. Que si el club no interviene, seguirán haciéndose escuchar. Y es que, culé, su lucha no es solo por un salario, sino por dignidad. Por el derecho a ser tratados como personas, no como piezas reemplazables en una obra que será símbolo del futuro del barcelonismo. En los despachos del FC Barcelona, el eco de las protestas se sintió con fuerza. Las imágenes se habían hecho virales, los medios ya hablaban del lado oscuro de las obras del nuevo Camp Nou y el club, que tanto había presumido de transparencia en el proyecto, se vio obligado a reaccionar. Pero, culé, lo hizo con la cautela de quien camina sobre una cuerda floja. El comunicado oficial fue calculado al milímetro. El Barça aseguró que no tiene relación directa con los trabajadores afectados y que exigirá explicaciones a las empresas adjudicatarias principales. Además, añadió que el club reafirma su compromiso con el cumplimiento de los derechos laborales y la legalidad vigente. Un texto correcto, institucional, que servía para marcar distancia, pero que muchos percibieron como una manera elegante de lavarse las manos. Porque claro, la pregunta seguía flotando: ¿quién responde ante los trabajadores despedidos? Las empresas principales, las encargadas del grueso de la reforma, las que gestionan las licitaciones millonarias, se defendieron señalando a sus subcontratas, esas pequeñas compañías que, en teoría, son las responsables de la contratación directa. Pero la realidad, culé, es que el sistema está diseñado para diluir la responsabilidad. Cada capa de subcontratación añade una excusa más, una firma menos visible, una culpa más difícil de rastrear. Mientras tanto, desde la Generalitat de Cataluña, la Inspección de Trabajo anunció que abriría una investigación formal. Se requerirá documentación a todas las empresas implicadas, se revisarán las condiciones laborales y se entrevistará a los trabajadores despedidos. Un paso necesario, sí, pero que llega tarde para quienes ya han perdido su sustento. Los sindicatos, por su parte, fueron más contundentes. No se puede construir el futuro del Barça sobre la precariedad. Y ahí, culé, está la paradoja. El Camp Nou, ese símbolo del orgullo barcelonista, del esfuerzo compartido, de la historia y la esperanza, ahora se ve envuelto en una polémica que toca la fibra más sensible, los derechos humanos. Porque no hablamos de un fallo técnico o de un retraso en las obras. Hablamos de personas que trabajaron meses sin seguridad, sin papeles, sin voz. Y eso no encaja con la filosofía de un club que siempre se ha proclamado defensor de la justicia social. En los pasillos de la junta directiva, la preocupación es doble. Por un lado, el daño reputacional. Por otro,
el riesgo de retrasos. Se acerca la fecha del entrenamiento piloto con público. El club quería convertir ese evento en una celebración del progreso, en un mensaje de ya casi volvemos a casa. Pero ahora, con el escándalo sobre la mesa, el ambiente es tenso. Hay presión mediática, presión institucional y, sobre todo, una sensación amarga entre los propios empleados del club. Muchos trabajadores internos del Barça, desde oficinas hasta mantenimiento, comentan con disgusto lo sucedido. Esto no es el Barça que yo conozco, se escuchó decir a más de uno. Y si hablamos de Flick, el técnico del primer equipo, también se vio salpicado indirectamente por la situación. No porque tenga algo que ver, claro, sino porque su discurso reciente sobre el Barça del esfuerzo colectivo se ha convertido en contraste involuntario con lo que pasa en la obra. En una rueda de prensa, sin entrar en el tema, dijo una frase que muchos interpretaron como mensaje velado: el respeto y el trabajo justo son parte de nuestro ADN. El club ahora se enfrenta a un dilema ético. Puede elegir mirar hacia otro lado y confiar en que la tormenta mediática se disipe, o puede aprovechar la ocasión para dar ejemplo. Y, culé, ojalá sea lo segundo. Porque el barcelonismo no solo se mide en títulos, sino también en coherencia. Y si el lema es que un club significa algo, este es el momento de demostrarlo. Los despidos, más allá de la cifra, revelan un problema estructural en el mundo del fútbol moderno. Los proyectos gigantes, las constructoras multinacionales, las cadenas interminables de intermediarios. El Barça no es el único, pero sí uno de los pocos clubes con un símbolo tan poderoso, y por eso el impacto es mayor. No se trata de manchar el nombre del club, sino de exigir que quienes construyen su casa lo hagan con dignidad. En paralelo, los colectivos de migrantes en Barcelona han anunciado que continuarán manifestándose cada semana hasta que haya una respuesta concreta. No quieren un comunicado, quieren justicia. Y cada día que pasa, más cámaras, más periodistas y más ciudadanos se acercan a escuchar su historia. Y es que, culé, la pelota ya no está en el tejado de las empresas. Está en el campo del Barça. Y aquí no vale con marcar un gol bonito, aquí hay que demostrar valores. Lo que empezó como una noticia local, culé, ya ha cruzado fronteras. Los medios internacionales han puesto el ojo en Barcelona. Y no por un fichaje bomba, ni por una goleada en Champions, sino por los 50 trabajadores sin papeles despedidos de las obras del Camp Nou. El eco de la polémica se ha colado en titulares de prensa europea y latinoamericana, la cara oculta del nuevo templo blaugrana, el sueño del Camp Nou manchado por la precariedad. Titulares que duelen, que erosionan, que empañan una ilusión colectiva que el barcelonismo llevaba años esperando recuperar. En redes sociales, el debate está que arde. Twitter, Instagram y TikTok se han llenado de vídeos de las manifestaciones, de trabajadores contando su historia, de culés opinando con el corazón dividido. Por un lado, la pasión por el club, por otro, la indignación por lo sucedido. Algunos defienden que el Barça no puede controlar a cada subcontrata, otros, que precisamente por su tamaño y valores, debería hacerlo más que nadie. Y la verdad, culé, es que ambos tienen parte de razón. En la esfera social, figuras públicas del entorno blaugrana también han empezado a pronunciarse. Exjugadores, periodistas y hasta algún socio veterano han pedido explicaciones. Se habla incluso de que la próxima asamblea de socios compromisarios podría incluir una pregunta directa sobre el tema. No es menor. El barcelonismo, históricamente, ha sido un movimiento crítico, con una base social activa que no duda en exigir coherencia a su club. Y ahora esa tradición vuelve a despertar. Pero hay otro ángulo, menos visible y más preocupante, la imagen internacional del Barça. Recordemos que el proyecto del nuevo Camp Nou forma parte del Espai Barça, una operación de más de 1.500 millones de euros, financiada en gran parte por inversores extranjeros. Los socios financieros, los patrocinadores globales, los bancos, todos observan atentamente cada movimiento. Y claro, un escándalo laboral no es el mejor acompañamiento para un proyecto que se vende al mundo como ejemplo de sostenibilidad y modernidad. El departamento de comunicación del club trabaja a contrarreloj. En los últimos días han reforzado su narrativa positiva. Vídeos mostrando los avances técnicos, las innovaciones ecológicas, los nuevos espacios para los aficionados. Todo para redirigir la conversación. Pero el daño ya está hecho. Porque, por más moderno que sea el estadio,
el alma del Camp Nou siempre será humana. Y cuando esa humanidad se pone en duda, el golpe es más profundo. Mientras tanto, los trabajadores afectados siguen apareciendo en los medios. Uno de ellos, en una entrevista reciente, dijo una frase que se ha vuelto viral: «Nosotros también construimos el Barça, aunque no llevemos su camiseta». Y esa frase, culé, resume todo. Porque el barcelonismo no solo son los jugadores, ni los socios, ni los títulos. También son quienes levantan los muros de su casa. En los bares del Escorts, donde antes se hablaba del regreso de Pedri o de la explosión de Lamine Yamal, ahora se comenta la polémica con un tono triste. «Esto no puede ser», dice un señor con la bufanda del Barça mientras mira las noticias. «Nosotros somos un club del pueblo, no una empresa cualquiera». Y es que esa frase, tan sencilla, tiene todo el peso del mundo. El Barça tiene una oportunidad única de reconducir esta historia. Podría abrir una investigación interna, exigir responsabilidades, ofrecer ayuda legal a los trabajadores o incluso colaborar con el Ayuntamiento de Barcelona para regularizar su situación. Sería un gesto de grandeza, un recordatorio de lo que significa ser más que un club. Pero claro, también implicaría aceptar errores, asumir responsabilidades, y eso, culé, no siempre es fácil en un mundo donde la imagen lo es todo. Mientras tanto, la obra sigue. Las grúas no paran, los martillos resuenan, los planos avanzan. El Camp Nou crece cada día, centímetro a centímetro. Pero entre sus cimientos ahora hay algo más que acero y cemento. Hay una historia humana, con luces y sombras, con nombres y apellidos, con esperanza y dolor. Y cuando dentro de unos años volvamos a entrar al estadio, cuando el público vuelva a llenar las gradas y el himno suene con fuerza, ojalá no olvidemos que detrás de ese espectáculo hubo quienes sudaron por hacerlo posible. Porque al final, culé, el Barça no es solo fútbol. Es una idea, una promesa, una identidad. Y si esa identidad se quiebra, por muy brillante que sea el estadio, algo esencial se pierde. Y así llegamos, culé, al punto donde toca mirar más allá del ruido, más allá de las declaraciones, más allá de los comunicados fríos. Porque detrás de cada historia, detrás de cada obrero despedido, detrás de cada pared del nuevo Camp Nou, hay algo que nos interpela directamente como barcelonistas. ¿Qué tipo de club queremos ser? La situación de los 50 trabajadores no es solo un problema laboral, es un espejo. Nos muestra la contradicción de un Barça que, mientras presume de valores y justicia social, permite, aunque sea indirectamente, que en su nombre se cometan injusticias. Es incómodo, sí. Pero es necesario hablarlo. Porque si el Barça quiere seguir siendo más que un club, tiene que serlo en los momentos difíciles, no solo cuando gana en el campo. Imagina la escena, culé. Dentro de unos meses, el nuevo Spotify Camp Nou abre sus puertas. La grada ruge, el himno retumba, los jugadores salen al césped. Todo brilla. Pero si no se resuelve lo que ocurre ahora, habrá una sombra en ese brillo. Una sombra que recordará que en la base de esa obra hubo personas que fueron tratadas como invisibles. Y eso, por muy bonito que sea el estadio, no se puede permitir. Porque el Barça, históricamente, siempre ha sido algo más. Durante la dictadura, fue símbolo de resistencia. Durante las crisis, fue refugio de identidad. Durante los momentos difíciles, fue la voz de los que no tenían voz. ¿Y ahora? Ahora tiene la oportunidad de ser ejemplo otra vez, demostrando que los valores no se construyen con cemento, sino con humanidad. Y no se trata de destruir todo lo que se ha hecho, sino de construir mejor. De asumir que incluso los grandes proyectos pueden tener errores, pero también de que los grandes clubes son los que los corrigen. El club podría marcar la diferencia si decide actuar, no solo hablar. Si ofrece ayuda real a los trabajadores afectados, si exige transparencia a cada empresa implicada, si lidera desde la ética. Eso, culé, sería un gol histórico. Porque lo que hace grande al Barça no es solo su fútbol. Es su gente. Desde los jugadores hasta el último socio, desde el obrero que coloca un ladrillo hasta el aficionado que llora en la grada. Todos forman parte del mismo sentimiento. Y cuando uno de ellos sufre una injusticia, el club entero debería sentirlo. Ahora, más que nunca, es momento de recordar que más que un club no es un eslogan de marketing. Es una promesa. Una promesa de respeto, de compromiso, de dignidad. Y si el Barça logra cumplirla,
Si logra limpiar esta mancha con acciones concretas, entonces el nuevo Camp Nou no solo será el estadio más moderno del mundo, también será el más justo. Así que, culé, la próxima vez que veas una imagen de la obra del Camp Nou, no pienses solo en el futuro estadio. Piensa en las manos que lo construyen, en los sueños que lo levantan, en las voces que exigen justicia. Porque esas también son parte del barcelonismo. Y porque si queremos que el Barça siga siendo el club del pueblo, tenemos que cuidarlo como tal. Y aquí, como siempre, te dejo con una reflexión. La grandeza del Barça no se mide por los títulos, sino por su capacidad de ser coherente con sus valores. Y hoy, más que nunca, el club tiene la oportunidad de demostrar que sigue siendo más que un club. Corazón azul, corazón rojo, visca el Barça. Visca la justicia. Visca la gent que construeix somnis.